invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Y en esta ocasión vamos a estar observando lo que viene siendo el versículo 2 hasta el versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 6. Como hemos visto a lo largo de la carta a los Colosenses, hemos encontrado cómo es que Pablo se ha preocupado por los hermanos en sus diferentes situaciones y también dificultades que ellos estaban atravesando. Pero al final de estos capítulos encontramos que desde el capítulo 3 Pablo hace un énfasis acerca de lo que es la nueva vida del cristiano. Un énfasis en ver cómo es que debemos atender, visualizar y sobre todo tomar un momento en el que nosotros observemos cuál ha sido nuestro cambio en la vida desde antes de ser cristianos hasta ahora que nos presentamos como hijos de Dios. Y dentro de esos cambios, Pablo hizo ese momento a los hermanos, a los colosenses, que tenían que reflexionar en varios aspectos de su vida. Reflexionar en esos aspectos interiores de ellos mismos, hablando desde lo que viene siendo su propio corazón, señalando acerca de esos cambios en los cuales necesitamos todos nosotros como cristianos ver qué habita en cada uno de nosotros, cómo es que expresamos cada una de las cosas que somos, cuidando en parte de esos frutos espirituales que nosotros tenemos. Pero en esos pasajes encontramos que Pablo hace un cambio frente a todo esto, hace un cambio en la forma en la cual debemos de observar, y es que hace ese énfasis acerca de esa parte en el cual se enfoca el actual cristiano, en cómo es que nosotros debemos estar observando qué mostramos en nuestras actitudes. Si damos una lectura de lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6, viene diciendo de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también soy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para cuando se acuerdan, reuniendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si observamos estos pasajes, hablan acerca de estas actitudes que uno como cristiano debe estar tomando en cuenta. Y es que habla acerca de ese aspecto que muestra lo que viene siendo el testimonio de un cristiano, de ese aspecto en el cual nosotros mostramos que algo verdadero pasó, que hubo un verdadero cambio en nuestras vidas, que realmente pasamos de una antigua vida llena de pecado a una nueva vida llena de esperanza. Y por esa misma razón, lo que Pablo habla en estos pasajes da a entender esa idea que vamos a estar observando acerca del buen testimonio del cristiano. Y parte de lo que habían hablado de estos versículos es cómo se debe de comportar el buen testimonio de un cristiano. ¿Qué es lo que nosotros debemos observar? ¿Qué es lo que nosotros debemos cuidar? ¿Y qué aspectos son necesarios que nosotros tomemos en cuenta en la vida que tenemos como cristianos? Primeramente, Colosenses capítulo 4, versículo 2, inicia diciendo: perseverar en la oración. Y es que cuando hablamos acerca del buen testimonio del cristiano, una acción que se debe resaltar es que estamos perseverando en la oración. Es interesante que vemos que Pablo inicia en este pasaje con la frase directamente y aún más que usa una palabra que a veces no se toma mucho en cuenta cuando hablamos acerca de lo que es estar practicando la oración. Porque habla de lo que es la palabra perseverar. Y si entendemos lo que es la palabra perseverar, comprendemos que habla acerca de ser constantes, de no dejarlo de hacer, de llevarlo en todas
importante que esa oración no se detenga, que sea una oración constante. Dice la primera carta a Crónicas, el libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, acerca de esta acción de que nosotros debemos estar orando constantemente. Hay un paralelismo en lo cual se nos señala desde Crónicas diciendo: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Una necesidad para todo aquel que desea seguir a Dios, para todo aquel que busca obedecer a Dios. Encontramos que se nos relata en lo que es esa necesidad constante, esa necesidad continua de lo que es buscar a Dios. Y parte de esto podemos señalar que la oración es parte de ese fundamento principal. Buscar a Dios requiere que tengamos comunión con Dios, requiere que tengamos una comunicación con Él. Y la mejor forma que podemos comunicarnos con Dios es en la oración. Si bien podríamos decir que estar orando es una actividad que todo cristiano puede realizar en cualquier momento, y aún más en estas fechas en donde la tradición humana tiende a hacer planes para el año que viene, podríamos anotar en nuestra lista y decir: vamos a estar buscando orar el año que viene. Pero estar orando es algo que requiere un trabajo y un esfuerzo, no simplemente una acción que se realice cada vez que nos encontramos en una necesidad, sino una acción que debe de llevarse en un esfuerzo continuo. Y frente a eso, entonces es necesario que nosotros observemos y pensemos: ¿cómo es que podemos llegar a tener tiempo para orar cuando vivimos en un mundo que constantemente nos invade nuestro propio tiempo, busca absorber cada momento que tenemos nosotros, desde cada hora que pasamos, desde cada minuto, incluso cada segundo? El mundo busca absorber cada vez más de nosotros. Y en ese tipo de mundo en el que vivimos, debemos hacer un espacio para la oración. Y posiblemente muchos de nosotros nos encontramos en esa situación, en la cual digamos: sí, me gustaría estar orando más tiempo a Dios, pero el trabajo a veces me toma mucho tiempo. Hay veces que tengo que atender lo que es el trabajo, las cosas del hogar y algunas otras comunicaciones que se realizan en el día a día. Y cuando menos acuerdo, ya se acabó un día, ya no tuve tiempo para orar, ya estaba tan cansado que en las pocas energías que me quedaban apenas toqué la cama y caí dormido. Y es que la realidad de muchos de nosotros es esta misma. A veces las cosas del mundo nos atrapan, nos mueven de un lugar a otro, nos agotan en diferentes actividades, y cuando menos acordamos, no hubo un momento en todo nuestro día en el cual podamos decir: lo dediqué a orar a Dios. Y es que atender esta necesidad de estar orando en todo tiempo es algo que debemos hacer todos nosotros como cristianos. Es algo que debemos observar, algo que debemos puntualizar en nuestro día a día. Porque si preguntamos abiertamente, ¿cuántas veces en el día dejamos un momento para orar a Dios? Nos sorprenderíamos que algunas veces los que pueden hacerlo todos los días, con suerte tenemos una mano para decir cuántas veces oramos a Dios a lo largo del día. Y es que la acción de orar es algo que se nos viene inculcando no solamente en lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Si viajamos a lo que es el Antiguo Testamento, la oración era algo que se buscaba que el pueblo de Dios tuviera hacia Él, que le pidieran las cosas y las necesidades que ellos tenían, pero que en sus majestades, en sus dificultades, a veces se olvidaban que tenían que pedir a Dios. Y hoy en día, a veces las dificultades del día a día, las preocupaciones que enfrentamos, los malestares que tenemos, nos hacen que nos olvidemos de dedicar tiempo a Dios. Hablábamos
ocasiones tenemos que considerar cada una de nuestras acciones. En Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17, se nos venía hablando acerca de esto, de que nuestras acciones tenían que tener un peso, que tenían que ser realizadas con una mentalidad, con un enfoque, el cual era agradar a Dios, un enfoque en el cual teníamos que decir que cada cosa que hiciéramos estuviera hecha en el nombre del Señor. ¿Y qué mejor forma de confirmar que aquello que hacemos está hecho en el nombre del Señor? Que le diéramos gracias porque nos permitió realizar ciertas actividades. ¿Y cómo es que tendríamos tiempo de darle gracias si no oramos? Parte de la vida del cristiano es esa misma. Tener un tiempo para orar, un tiempo para dedicarle, un tiempo en el cual nosotros pudiéramos decirle gracias a Dios de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos vivido, de todas las cosas que hemos experimentado. Y parte de ello requiere esta palabra que viene mencionando Pablo: perseverar, continuamente, estar orando, mantenernos en la misma oración. Pero Pablo no se detiene simplemente en esta idea de querer hacer oraciones en todo momento, oraciones en las cuales nosotros estemos practicando en cualquier lugar, sino que añade diciendo en el versículo 2 de Colosenses capítulo 4, diciendo: velando en ella con acción de gracias. En segundo lugar, cuando Pablo da esta instrucción acerca de la oración, encontramos que se nos habla acerca de estar velando. Y cuando vemos lo que es el significado de la palabra velar, vemos cómo es que se nos habla de permanecer despierto, estar activo, aún más concentrado. Y aquí es donde rige la importancia de una oración. Quiere decir que nosotros, cuando decimos voy a orar, no es simplemente empezar una oración, ver qué se ocurre en mi mente y si siento que ya me estoy cansando, cortar la oración y dejarlo hasta ahí. Sino que cuando hablamos de estar velando en oración, requiere un esfuerzo, porque debemos evitar que haya distracciones en nuestra oración. Debemos evitar esos pensamientos vagos que se cruzan en el momento y sobre todo el mismo sueño. Hablamos de que tenemos que disciplinar nuestra mente y encontrar una manera que nuestros pensamientos estén enfocados solamente en lo que estamos orando. Y es algo que hasta cierta parte suena lógico. Si nosotros queremos hacer una acción y queremos llevarla a cabo de una forma eficaz y pronta, no vamos a estar haciendo otras cosas de por medio. Si queremos tener una acción, por ejemplo, queremos mover una silla de un lugar a otro, no vamos a empezar a cargar la silla, damos 2 pasos, nos detenemos, a veces tomamos agua o nos quedamos pensando si posiblemente la silla, en vez de dejarla en el lugar donde la tenía planeada en un inicio, la voy a mover hacia otra parte o si la voy a acomodar de otra manera, sino que vamos a tomar la silla y llevarla hasta el final en donde tiene que ir. De esa misma manera nosotros tenemos que iniciar una oración. Tenemos una oración en la cual vamos a estar orando hacia Dios, ya sea con una petición de una necesidad. Vamos a orar con esa necesidad, contra cualquier otro pensamiento que se pueda cruzar, contra cualquier otra idea vaga que quiera pasar, contra el cansancio que vamos a tener, porque en ocasiones en el momento en que vamos a estar orando puede que haya algún ruido a nuestro alrededor, puede que el lugar donde empezamos a orar no haya sido el lugar más indicado, pero que al final de cuentas es una oportunidad para que podamos estar orando. Y el propósito por el cual vamos a estar orando no se puede ir perdiendo en el camino de la oración. Debemos iniciar y terminar esa oración de una buena manera, porque estamos platicando con Dios, teniendo esa comunicación con Él. ¿Se imaginan ustedes cómo sería si esas acciones que tomamos en un momento de orar las presentáramos en una práctica de nuestro día a día? Empezar a hablar
concentrados de inicio a fin. Y creo que en muchas ocasiones, cuando hacemos una oración, esas dificultades se presentan cuando menos acordamos. Nuestra mente parece que se activa un momento en decir, tienes un momento para concentrarte, vamos a pensar en todas las cosas que se me vienen al momento para poder querer satisfacerlas. Pero al momento de orar, debemos estar concentrados, debemos estar enfocados, porque si le prestamos atención en el momento que estamos orando y empezamos a recordar, si no olvidé mi cartera en el carro, ya nuestra oración se ha perdido, ya nuestra oración se ha distraído, nuestro propósito divagó, igual que nuestros pensamientos, y tener una práctica firme y constante hacia una petición hacia Dios se distrajo en otra cosa que no tenía tanta importancia, en otra cosa que no tenía un valor tan grande como el propósito principal por el cual estaba orando a Dios. Y parte de eso Pablo señala, es necesario estar velando en ella, en su oración. Aquí en la iglesia hemos tenido la oportunidad de tener hermanos que oran de diferentes maneras, algunos unas oraciones más cortas, otros otras oraciones más largas. Y creo que en lo personal la dificultad viene entre más larga es una oración, porque cuando una oración es corta, algunas ideas quedan claras, cortas, sencillas, y no hay tanto espacio para distraerse. Pero cuando van pasando los minutos, y los minutos, y los minutos, y la oración no termina, y la oración sigue alargándose, hay veces que si ya veníamos cansados a lo largo del día y nosotros hermanos que es una oración larga, a veces ya no suena. A veces el pensamiento se distrae hacia otra cosa. A veces uno ya no está enfocado en lo que el hermano está orando. Y eso no solamente afecta en un momento que podríamos hacer en una reunión. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, he buscado tener un tiempo para orar a Dios? He buscado un lugar para poder dedicar la oración a Dios. Y quiero hacer una oración, como se ha hablado a lo largo de la carta de Colosenses, por los mismos hermanos, en la unión de cada uno de nosotros, preocupándonos unos con otros. Y entonces empezamos y no nos acordamos del nombre de los hermanos. No nos acordamos cuáles eran las dificultades que enfrentamos. Y nuestra mente, en vez de apoyarnos para poder tener una oración constante, una oración concentrada, se perdió. Ya no tuvo el propósito. Orar hacia Dios es una acción que requiere un esfuerzo, es una acción que requiere un momento en el cual nosotros nos concentremos, que busquemos y señalemos qué tan importante es para nosotros, pero también que revisar ese compromiso que tenemos para orar hacia Dios. Y parte de esa palabra la hablaba con los jóvenes en la mañana en la clase, de cómo es que a veces se necesita un compromiso por parte de Dios. En lo que las dificultades que enfrentaba el pueblo de Israel en un momento de una guerra, cuando ya habían demostrado que no confiaban con Dios, vieron que sus dificultades se acercaban. No estaban preparados para pelear, pero tomaron un tiempo para comprometerse con Dios. Señalaban que habían hecho sus votos para poder estar bien y en paz con Dios. Y entonces hubo fruto y resultado frente a esa situación. Lograron salir victoriosos de esa guerra. Pero, ¿qué pasa con nosotros cuando oramos? ¿Realmente estamos comprometidos en nuestra oración? Porque el compromiso, las reglas y las dificultades no las pone a la otra parte, las pone uno mismo. Uno mismo es el que dice, si se va a llevar esto a cabo, yo soy capaz de tomar en tanto tiempo, en tanto esfuerzo, con tales facilidades, y voy a cumplirlo de inicio a fin, ese compromiso que yo mismo me he hecho. Y cuando decimos, voy a orar, ya sea por nuestros hermanos, ya sea por algún familiar que sea enfermo, ya sea por algún otro hermano que está pasando una situación difícil, el compromiso de esa oración no me lo puso Dios, me lo puse yo mismo. Yo mismo me comprometí a orar, yo mismo me tengo que esforzar, yo mismo tengo que iniciar la oración y terminar esa oración concentrada. Y parte de esas instrucciones es importante resaltar esto. No es que Dios nos diga
que nosotros, que nos vamos a recibir la concentración para una oración, es que nosotros vamos a estar concentrados en la misma oración. Y es parte de las instrucciones que Pablo viene señalando. Aún más, agrega en el versículo 2, diciendo que esta oración tiene que ser concentrada con acción de gracias. Y creo que es algo bueno señalar que cuando alguien hace algo por nosotros, si tenemos una buena educación, lo primero que decimos es gracias. Agradecemos la buena acción, agradecemos el apoyo que recibimos. Y cuando Pablo señala de que nosotros debemos acelerar en una oración, velando en ella con acción de gracias, es porque a quien dirigimos nuestra oración es alguien que nos ha ayudado, que nos ha escuchado, que nos ha mirado y ha hecho tanto por nosotros como ningún otro ser humano. ¿Y qué mejor forma de poder dirigirnos a Él que con una acción de gracias? Pablo señalaba de que era necesario estar orando en gracia, y no hay nadie en este mundo que haya hecho más por nosotros que Dios. Dios ha estado para nosotros, Dios nos ha estado constantemente bendiciendo y ayudándonos día tras día, hora tras hora, y en cada momento que pasamos en nuestra vida podríamos señalar muchas cosas que Dios nos bendice, desde el mismo acto en que nuestro cuerpo fue creado y diseñado para subsistir, existir y vivir, hasta poder señalar que Dios nos ha dejado un oxígeno, el cual respiramos cada momento de nuestra vida, donde cada acción tiene un propósito que Él ha diseñado, y que frente a todo esto podríamos señalarlo, como algunos quieren decir, el milagro de estar vivo, pero que eso viene parte de una bendición de Dios. Y no solamente se ha quedado ahí, podríamos señalar que si esas cosas que se nos hacen cotidianas, como el respirar, como el tener un cuerpo que funciona, como poder observar tantas bendiciones en la naturaleza, como tener el ciclo de día y de noche, no fuera suficiente, podemos señalar un acto extraordinario que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Un acto que no era una obligación de parte de Dios cumplir, pero que aún así, en su preocupación y en su gran amor, lo hizo. Mandó a su Hijo a este mundo con un propósito: señalarnos que había algo malo en nosotros, mostrarnos la verdad dentro de un mundo lleno de tinieblas y dejarnos escuchar la verdad que hay en su palabra, mostrándonos que si la escuchamos, la atendemos y creemos en ese sacrificio que su Hijo hizo por cada uno de nosotros, podemos recibir el perdón de pecados. Y no solamente eso, tenemos una promesa de una vida más allá de la muerte, una promesa de estar en un reino en donde se nos ha construido un lugar donde podemos habitar, una morada donde podemos estar y presenciar la gloria de Dios. Y Dios ha hecho eso por nosotros. Y entonces debemos de darle gracias. Claro que sí, claro que debemos agradecerle. Si vamos a Salmos capítulo 68, versículo 19, es cuestión de observar cómo es que desde tiempo atrás esta idea de ver las grandes maravillas de Dios y agradecerle por estas es una constante del hombre. Salmos 68, 19 viene diciendo: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación.
como aquellas otras cosas por más grandes que se vean, Dios nos bendice en todo el tiempo, nos cuida, nos protege, nos da todo lo suficiente y aún más. Y frente a ello, nosotros debemos estar velando en casa. Por último, Pablo habla acerca de orar por los demás. Y es que dice Colosenses capítulo 4, versículo 3, diciendo: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Se nos señala cómo es que Pablo, al hablar de estar perseverando en la oración, nos dice que debemos orar por los demás. Y si observamos con atención lo que dice el versículo 3 y parte del versículo 4, podemos notar que parte de la oración que Pablo pide es acerca del trabajo que él todavía podía realizar y que se le permitiera realizar ese trabajo. Cabe aclarar que aquí en estos versículos Pablo hablaba desde una situación comprometedora. Pablo había caído encarcelado, ya no tenía libertad. De hecho, ya sabía para estas fechas cuál era su destino en su vida, que iba a morir, que ya no tenía una libertad para poder seguir buscando hablar el mensaje de Dios, para poder visitar a esos hermanos que él apreciaba, sino que una vez que llegue su sentencia, su vida se acabaría y la libertad de la cárcel no la iba a ver. Y si hablamos de que la oración tiene una base fundamental en la vida de cada uno de nosotros, podemos señalar que dentro de esa base se encuentra pedir por nuestras necesidades, se encuentra señalar cuáles son esas cosas que ocupamos que se arreglen. Y Pablo, frente a todas las cartas que escribió, pudo haber dicho: hermanos, pido oración para que pueda salir de la casa. Hermanos, pido oración para que si al menos me llega a quitar la vida, sea de una forma pacífica. Pero en lugar de eso, Pablo no se centró en lo que era su vida, no se centró en lo que era su beneficio, sino que viene señalando, orando también al mismo tiempo por nosotros, señalando que su interés era que todos aquellos que estaban trabajando, todos aquellos que estaban buscando señalar, mostrar y edificar a otros hermanos y mostrar la verdad a aquellos que no la conocen, era necesario que estuvieran en oración, diciendo: para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Su principal motivo para señalar que es necesario que estemos orando por otros no era solamente para decir esas dificultades, esas enfermedades, esas situaciones tristes y afligidas, sino que Pablo quería que se solicitara una oración para que, si tenía la oportunidad, aún estando preso, pudiera ayudar a otros hermanos, aún estando preso, pudiera seguir hablando de la palabra de Cristo, aún estando preso, poder dar a conocer el misterio de Cristo. Y es que dentro de la oración es importante señalar que, si bien es una comunicación con Dios y Dios atiende muchas cosas, como dice como referencia en Mateo capítulo 21, versículo 22, diciendo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, cabe hacer un hincapié a esta instrucción. Y es que Dios nos puede dar todo lo que pedimos, pero también es necesario saber que cuando Dios escucha lo que nosotros pedimos, Él decide si es bueno o es malo para nosotros. Él decide si es algo que va a traernos un bien o un mal. Y si entendemos quién es Dios y qué es lo que busca Dios para nosotros,
Y aún más podemos señalarlo de cómo es que en las oraciones hay veces que no se escucha una respuesta de un sí, sino que escuchamos una respuesta de un no. O algunas oraciones tardan en recibir su respuesta porque todavía no es el momento indicado para que nosotros recibamos aquello que hemos pedido. Pero quisiera resaltar lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Y es que dice el texto de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí está la cuestión para nosotros pedimos. Porque ¿cuántas veces pedimos cosas a Dios en favor a la obra que se nos ha encomendado? ¿Cuántas veces pedimos a Dios cosas que beneficien el trabajo de la iglesia? ¿Cuántas veces pedimos a Dios ayuda en algo personal para que podamos hacer mejor trabajo en la iglesia? Y creo que a veces no sabemos pedir eso. A veces nos centramos más en nuestros malestares, en nuestras dificultades, y se nos olvida que podemos pedirle a Dios que nos ayude en esas cosas y nosotros comprometernos a trabajar más en su iglesia, comprometernos a hacer mejor las cosas, comprometernos a trabajar de una mejor manera. Y de esa manera, dice Juan capítulo 17:5, si nosotros, 15:7, permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, todo lo que pidiéramos será hecho. Si vemos lo que Pablo pidió en sus oraciones en Colosenses, no pidió por sus beneficios, no pidió por algo que le fuera más cómodo, pidió para que la obra de Dios siguiera creciendo. Y posiblemente podemos decir abiertamente que las oraciones de los hermanos en Colosenses dieron fruto, porque fue una oración que todo el trabajo que hizo Pablo no se quedó en esa iglesia, no se quedó estancado en lo que él escribió a ellos, sino que un trabajo que permitió que siguiera avanzando, que se diera a conocer a través del tiempo. Y hasta el día de hoy podemos seguir viendo cómo es que la obra del apóstol Pablo se nos sigue mostrando con esa fidelidad, con esa preocupación, con ese interés de mostrar, de abrir la puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo. Y aún más, mirando lo que dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces observamos que cuando Pablo señala acerca de cuál es la forma en la cual debemos estar perseverando en la oración, encontramos que si nosotros usamos la oración no solamente para apoyar a otros, no solamente para tener en cuenta el trabajo de la iglesia, no solamente para poder estar de una forma concentrada, de una forma constante, sino que lo usamos para que la obra de Dios siga creciendo, va a haber resultados, va a haber beneficios, van a ser respondidas esas oraciones, porque dejamos de lado aquello personal y empezamos a tomar la voluntad de Dios como lo principal. Y entonces podemos estar seguros que dentro de ese testimonio que vamos a dar como cristianos va a ser un buen testimonio. Pero cuando seguimos hablando acerca de esto, Pablo no se detuvo ahí simplemente en la oración, sino que cuando hablamos del buen testimonio del cristiano es porque estamos andando sabiamente. Colosenses capítulo 4, versículo 5, viene diciendo de la siguiente manera: andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. Pablo se detiene en señalar otro aspecto importante en la nueva vida del cristiano, y esto es
señalara un aspecto que es nuestro andar. Y es importante ver cómo es que Pablo hace un contraste muy grande en el versículo 5, porque dice: andad sabiamente para con los de afuera. Y aquí se señala un error que en muchas ocasiones como cristianos cometemos constantemente cuando hablamos de andar de una buena manera. Porque hay veces que estamos diciendo: ay, tengo que ir a la reunión, tengo que comportarme de la buena manera, porque los demás hermanos me van a ver, y si ven que hago algo mal, me van a llamar la atención. Y nos preocupamos tanto en nuestro día a día que no queremos que un hermano nos vea haciendo algo, tanto en el lugar de reunión como fuera, y algunos hermanos hasta toman la costumbre de decir: ay, ya mi hermano está en tal zona, déjame sacar la puerta para que no me vean. Pero realmente, ¿con quién nos debemos preocupar de andar en una buena manera? Con los cristianos. No, Pablo señala: andar sabiamente para con los de afuera, con aquellos que no son cristianos, con aquellos que están perdidos en el mundo. ¿Con quiénes debemos de preocuparnos de cómo nos ven? ¿Con quiénes debemos de preocuparnos de cómo somos? Para con los de afuera, para con los del mundo, porque ellos están viviendo en una vida difícil. Y si recordamos parte de la vida que ellos llevan, y hablamos de que los que están afuera son aquellas personas que viven sin una esperanza de una vida más allá de la muerte. Son aquellas personas que viven sin una seguridad de poder decir que van a vivir un día más. Son aquellos que se encuentran sin ayuda para enfrentar sus dificultades y sus traumas. Son aquellos que viven sin paz. Son aquellos que viven sin seguridad. Son aquellos que viven sin la compañía de Dios. Son aquellos que no tienen un perdón de pecados. Son aquellos que están sin luz, perdidos en tinieblas. Y entonces debemos actuar sabiamente frente a ellos. Porque si nosotros actuamos de una mala manera frente a ellos, ¿qué esperanza tienen de ver algo distinto en sus vidas? Si los que hablan y dicen ser distintos, hablan y dicen tener una nueva vida, actúan como ellos, se comportan como ellos, se reflejan como ellos, pues no va a haber ninguna esperanza para hombres así. Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13 hace esta invitación a cada uno de nosotros que debemos de comportarnos de una buena manera, diciendo Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 12 hace ese hincapié de cómo es que nosotros debemos de comportarnos como cristianos. Debemos de irnos perfeccionando. Debemos de estar al pendiente de qué es necesario cambiar en nuestra vida como cristianos, en qué debemos mejorar. Pero el versículo 13 hace una idea interesante, en la cual dice que todos lleguemos a una unidad, que estemos unidos en una misma fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y podríamos extrapolar este versículo no solamente entre los mismos cristianos. Es necesario que aquellos que están perdidos en tinieblas, aquellos que están afuera, estén unidos en una misma fe. Es necesario que ellos conozcan quién es el Hijo de Dios, porque ahí está la clave para que puedan llegar a ser salvos. Y entonces, para eso, se necesita que alguien llegue con una vida diferente y después que hay un cambio. Pero si nosotros no queremos andar sabiamente frente a ellos, ¿qué cambio podemos esperar hacer en sus vidas? Por eso Pablo señalaba: es necesario que andemos sabiamente, que andemos de una buena forma, que mostremos una nueva vida para aquellos que
debemos utilizarnos como un ejemplo. No, parte de los pasajes de la Biblia nos señala que somos como luz para aquellos que están en el mundo. Y es necesario que nosotros andemos sabiamente, porque si no andamos sabiamente, no hay luz en nuestra vida. No somos luz. Y entonces estamos en tinieblas junto con ellos. Es necesario que nosotros nos preocupemos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo mostramos ese cambio como cristianos a aquellos del mundo? Porque si no lo mostramos, van a estar perdidos. Y Pablo señala esto. Pero aún más, si vemos Gálatas capítulo 5, versículo 16, se nos hace esta idea de que nosotros debemos andar de una forma distinta, diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Parte de esto, de andar sabiamente frente a aquellos que están afuera, es necesario señalar qué es esta otra parte de andar sabiamente. ¿Qué es a lo que se refiere de andar de una manera sabiamente? Pues bueno, podremos decir que la Biblia, luego de sus pasajes, se nos enseña de que cuando hablamos de andar sabiamente, es de que nosotros debemos vivir buscando la mejor manera para mostrar a Cristo en el mundo. Que debemos estar actuando y vivir en una vida llena de justicia. Y aún más que debemos buscar hacer buenas obras. Y es necesario recalcar que esas acciones que debemos hacer tienen que salir de nuestro corazón. Porque hay veces que cuando empezamos a señalar que el cristiano tiene que actuar de cierta manera, que el cristiano tiene que quitarse ciertas actitudes, que el cristiano no debe de estarse comportando de otra forma, surge un error, una idea equivocada acerca de decir que nos tiene como unos robots en la iglesia, que no hagamos nada equivocado, que sigamos la programación que se nos ha dado, que sigamos las instrucciones de una cierta manera, pero no es así. Es necesario que nosotros vivamos de una manera en la cual ya se nos ha dado ejemplo que se puede vivir de esa forma. Porque no se nos está pidiendo vivir de una manera en la cual sea imposible, sino que se nos está invitando a vivir de algo bueno para todos nosotros. Y si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, encontramos que se nos invita abiertamente a vivir sabiamente, diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos imitar a alguien cuando queremos andar sabiamente. Y nuestro ejemplo es el mejor ejemplo que podemos tener en todo el mundo. Es nuestro Señor Jesús. Y si prestamos atención en estos pasajes, podemos ver que parte de lo que se nos enseña a andar sabiamente es andar de una forma que se muestre el amor de unos a otros. Pero si observamos cómo es que Cristo llevó este amor a lo largo de su vida, podemos encontrar que el Señor Jesús, a lo largo de su vida, siempre mostró algo diferente al resto del mundo. Desde una edad joven, teniendo el interés en las Escrituras y en la palabra de Dios, mostrando y asombrando a otros por no solamente decir que es alguien que quiere ser estudioso, sino que recordando de dónde venía, como el hijo del carpintero, tenía una forma en la cual su manera de vivir era un ejemplo tan grande que la gente cuando lo escuchaba, en cuanto veía cómo se comportaba, en cuanto veía de qué manera hablaba, decía, ese es un mensaje distinto, esa es una verdad diferente, este trae unas palabras llenas de vida. Y aún
aún más podemos señalar que incluso, pese a que a veces lo retaban, a veces lo querían poner en una mala situación, querían difamarlo, nuestro Señor Jesús no respondía como el resto del mundo. Nuestro Señor Jesús no se mostraba como cualquier otro hombre, sino que dentro de su gran ejemplo buscaba no solamente contradecir aquello en lo cual se le difamaba, sino que buscaba enseñar a aquellos que lo atacaban, decirles de qué manera podían corregirse y después señalar cuál era el error y cómo es que la palabra de Dios siempre reflejaba la verdad frente a las mentiras de Dios. Era tan grande la presencia de nuestro Señor Jesús, era tan grande lo que nuestro Señor Jesús mostraba, que incluso en ocasiones la gente, por saber de Él, por ver su presencia, creía que con solo tocarlo podían llegar a ser salvos. Y entonces, frente a ese gran ejemplo, podíamos vernos a nosotros. Realmente hablamos sabiamente. Realmente cada vez que dialogamos con otras personas, ven que tenemos una nueva vida en Cristo, ven que realmente somos cristianos, o nos ven como una persona más del mundo. Nos ven como una persona más del mundo. Nos ven como alguien más que está pasando en su vida. Es necesario que resaltemos, pero no para la gloria de nosotros mismos, sino para que se muestre la gloria de Dios en nuestras vidas, para que se muestre cómo es que hay una buena manera de andar, para que vean que la vida que el mundo les enseñó no es la única vida que hay. Hay una vida distinta, una vida que llena, una vida que da paz, una vida que da seguridad, una vida que incluso si se lleva de la forma correcta, hay una promesa más allá del mundo. Y entonces es necesario que nosotros lo hagamos. Es necesario que nosotros nos vean como aquellos que andan de una forma sana. Incluso podemos observar que Pablo viene señalando esta última parte, en la cual viene diciendo, redimiendo el tiempo. Y es que parte de lo que se nos viene señalando, cómo es que uno debe buscar andar viviendo sabiamente, es una expresión en donde nuestro tiempo, en nuestro día a día, tiene que estarse consumiendo, esforzándose, preocupándose en cómo es que estamos viviendo, no con temor para ver quiénes nos van a señalar el error, no con temor de que no queremos hacer algo mal porque nos van a criticar, sino que lo podamos vivir de una manera en la cual nos sintamos gustosos en decir que nuestras acciones, que nuestros cambios reflejan la vida que llegó a nuestro Señor Jesús, el ejemplo que hemos recibido, y que nuestras acciones glorifican a Dios en todo. Colosenses capítulo 2, versículo 6, viene diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y es que, hermanos, antes de que ustedes fueran cristianos, ¿qué vieron de nuestro Señor Jesús? ¿Qué les llamó la atención de su vida? ¿Qué fue aquello que les hizo confiar? ¿Qué fue aquello que les hizo creer? ¿Qué fue aquello que les hizo decir, Jesús era un hombre diferente, que marcó mi vida y que yo decidí seguir con él? Pues bueno, aquello que observamos, aquello que nos llamó la atención, busquemos andar como él. Busquemos seguir sus mismos caminos, porque nosotros ocupamos andar sabiamente. Por último, y para concluir, hermanos, dice Colosenses capítulo 4, versículo 6 de la siguiente manera: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a señalar acerca de lo que viene siendo el buen testimonio del cristiano. Y lo último que viene señalando es que nosotros debemos estar hablando con gracia. Y aquí es importante empezar a resaltar aquellas acciones que nosotros mostramos al estar hablando. Y es que cuando decimos que estamos hablando con gracia,
todos los demás. Pablo señalaba de cómo es que nosotros tenemos que mostrar esa vida diferente. Tenemos que hablar solamente, pero también, ¿cómo se muestra? Pues bueno, sea nuestra palabra siempre con gracia. Y aquí es donde nosotros tenemos que observar de qué manera hablamos, de qué manera nos expresamos. Y a veces no somos los más gratos para estar hablando frente a otros. A veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarse, más que mostrar la vida de un cristiano bien, firme, muestra la vida de una persona en ocasiones rencorosa, en ocasiones deprimida, en ocasiones malhadada, en otras ocasiones como alguien que no le interesa a los demás. Y entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el amor que hemos recibido de parte de Dios? ¿Dónde mostramos la misericordia que hemos escuchado de Él? Pues es necesario que se vea un cambio dentro de todo esto. Y quisiera que leyéramos lo que viene diciendo Tito, capítulo 2, versículo 8. Perdón, primeramente, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que ama en vosotros. Cuando queremos hablar de estar con gracia, es esto mismo. Una palabra en la cual nosotros podamos defender lo que es la verdad de Dios, pero no defenderlas a gritos, a peleas y a malas palabras, de yo tengo la razón y tú no, sino poderlo hacer de una manera con mansedumbre, aún más con reverencia hacia Dios, pero sobre todo que debemos mostrar esa esperanza que hay en nosotros, esa esperanza de vida, esa actitud en la cual nosotros estamos agradecidos, esa cuestión en la cual nosotros le hemos hallado sabor a la vida. Y parte de eso nos lo dice Pablo diciendo que seas sazonado con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno. Insisto con lo que dice Tito capítulo 2, versículo 8, que dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando hablamos de un buen testimonio de cristiano, es estar hablando con gracia. Porque aquellos que hablan con gracia encuentran que su adversario, que nuestro adversario, que aquel que conoce nuestros puntos débiles, que aquel que sabe cómo atacarnos, cómo debilitarnos, cómo hundirnos en el pecado, no tenga manera y que se avergüence de intentar de ir en contra de Cristo. Así que, hermanos, cuando hablamos de buen testimonio de cristiano, es necesario que nosotros actuemos, es necesario que nosotros creemos nuevos hábitos, es necesario que nosotros actuemos de una manera en la cual no sea para beneficio de nosotros, que esté presente siempre el ejemplo que hemos recibido y que en todo momento podamos darle la gracia y el honor que se merece a nuestro Dios con nuestras propias vidas. Y de esta manera podamos dar ese buen testimonio como hijos suyos, señalando la verdad que hemos escuchado y cómo es que ha cambiado nuestras vidas por completo. Gracias por